¿Es acaso la realidad en que vivimos un juego para algunos? ¿Cómo una persona en 1982 podría saber qué pasaría años después? Curioso, ¿verdad? He llegado a la conclusión que lo importante es que cada uno de nosotros desarrolle en sí mismo el poder de salirse del sistema en el que estamos encerrados. Para ello, tendremos que conocer a fondo de qué está hecha esta realidad, de qué estamos hechos, y ello, por caminos que hoy desconocemos, nos llevarán a la verdad. Para entender el modelo de la Tierra plana o cualquier otro modelo, hay que entender por qué es que aparentemente vemos una u otra cosa. La única manera de entender lo que sea que exista en esta realidad es a través de la comprensión de la materia-energía, pues es la ley natural de todo lo existente. Si no conoces de qué está compuesto tu cuerpo, jamás entenderás por qué enfermas. Si no entiendes tu mente, cómo funcionan tus propios pensamientos, jamás entenderás por qué te pasan las cosas. Empecemos por entender eso, el cuerpo donde habitamos en esta dimensión. Entonces, las doctrinas que estudian la composición del cuerpo humano, en términos generales, son las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias formales. Todas ellas enfocadas al estudio de los seres vivos y el entorno donde habitan. La biología estudia los seres vivos, la química, la composición de esa materia, y la física estudia el comportamiento entre energía y materia. La etimología de la palabra física, por ejemplo, deriva del término griego physos, que significa realidad o naturaleza. Es decir, la física es la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. Además, analiza las características de la energía, el tiempo y la materia. Pero, ¿qué hay antes de la energía que aparentemente no vemos? Pues nada más que información, flotando en un vacío. Y suena gracioso escucharlo, pero eso es. La energía nos llega a través de información. Imagínese que hay muchos microtúbulos que nos conectan con esa energía. Nuestra mente se alimenta de ella y luego vuelve al origen, y así permanece la dinámica. La inteligencia universal, fuente, principio único o Dios, como quiera llamarlo, es el impulso eléctrico que se envía a través de una onda para luego transformarse en energía. A ver, el hardware de esa fuente sería la interfaz y el software, la conciencia creadora. Mejor dicho, la Matrix es el ordenador en donde estamos y nosotros somos los que aplicamos la programación. A grandes rasgos, obvio, interactuamos con la información que se transmite a través de la energía. La mente lo transforma en códigos para luego ser interpretados en lenguaje, en pensamientos. Pero, aunque sea la fuente, nuestro principio creador también es capaz de aprender. Al ser un circuito cerrado, todo lo que la fuente transmita llegará al software, lo procesará, lo transmitirá de nuevo y así se realimenta infinitamente. Es como una onda que se amplifica. Nosotros la agarramos, nos sintonizamos, pero como sentimos y pensamos, la onda se modifica, se mejora, se distorsiona, dependiendo, y luego se vuelve a reabsorber y así sucesivamente. El ser humano es tecnología encerrada en forma biológica. Por ende, la energía que habita en nuestro cuerpo es también orgánica, se transforma, tiene ciclos, se puede medir. De hecho, reacciona a lo que estamos experimentando. La enfermedad es síntoma de que recogimos la onda en estado de distorsión. Se malinterpreta la información y la materia se programa de acuerdo a eso, ejecutando el código erróneamente, creando enfermedad. Queramos o no, estamos en una constante reencarnación
que nos ayuda a evolucionar. La muerte solo es un despertar más. Entendiendo esto, podemos decir que toda la materia es simplemente energía y que nosotros la hemos condensado a una baja vibración. Que todos somos una conciencia colectiva, experimentándose a sí misma. No hay tal cosa como la muerte. La vida es solo el experimento de nuestra propia evolución. Piense que es un sueño y que somos la imaginación de nosotros mismos. La humanidad está evolucionando. El conocimiento y el entendimiento serán universales. Pero paso a paso trabajamos para no perder el equilibrio de la creación. Todos aquellos que estén despiertos y son conscientes de la realidad universal se están preparando mentalmente a través del conocimiento, el entendimiento y el amor, para así elevar las energías pensamiento y poder trascender a otros planos de existencia. Entonces, en conclusión, 1. Somos materia condensada en cuerpos biológicos, sistémicos, inmersos en energía de ondas partículas, con frecuencias, ritmos, colores o sonidos. 2. Para que esta dimensión sea funcional, tiene que haber un entorno con la capacidad de reorganizarse, regenerarse, realimentarse. Es un sistema muchísimo más complejo que simplemente plano. Para ello, desde luego, influyen muchos factores. Ya sabemos que todo funciona por energía y que esa energía contiene a una tecnología de la información. Queramos o no, nos guste o no, estamos encerrados en un sistema irreduciblemente complejo.